Hola, gracias por conectarse a Integra Te Cuenta. Este espacio ha sido creado por AFP Integra para poder resolver todas las dudas que tengas sobre el sistema privado de pensiones. Yo soy Gabriela Bocanegra, jefe del área de pensiones, y hoy día nos acompaña Karina Rodríguez, jefa del área de capacitación y normatividad de AFP Integra. Karina tiene más de 30 años de experiencia en el sistema privado de pensiones. Gracias, Cari, por acompañarnos. Gracias por esta invitación, de verdad súper feliz de poder acompañarlos y brindarles información de este tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy. Gracias, Cari. Es cierto, hoy día vamos a hablar sobre el seguro de pensión. Y antes de arrancar, quiero recordarles que pueden dejar sus dudas, comentarios o consultas en nuestros chats. Bueno, para empezar, Cari, ¿podrías comentarnos de qué se trata el seguro de pensión? El seguro previsional, más conocido como seguro de pensión, es un seguro que tenemos en la AFP. En el sistema privado de pensiones, el plan es tener una pensión de jubilación a futuro, aportar y no tocar para ganar rentabilidad y tener un capital suficiente para tener una pensión de jubilación a futuro. Pero, ¿qué ocurre si me pasa algo antes de jubilarme? En caso quedara inválido, en caso sufra de una invalidez o en caso falleciera, ¿qué pasa con mi pensión? Ahí es donde entra el seguro. Este seguro pone el dinero que falta en tu cuenta, sea lo que sea, para poder solventar una pensión de por vida, si fuera necesario, para ti en caso de invalidez o en caso de fallecimiento para tu familia. De acuerdo. Además, hay un reembolso de gasto de sepelio. Ok. Y cuéntanos, ¿en qué casos se da la cobertura de este seguro? Bien, para tener derecho a este seguro es importante, como cualquier seguro, estar al día en los pagos. Para tener derecho al seguro hay que tener por lo menos 4 meses pagados en el transcurso de los últimos 8 meses anteriores al siniestro. Pero en realidad nadie sabe en qué momento podría tener un siniestro. Por eso es importante estar al día en los pagos. Además de estar al día en los pagos, es necesario no estar dentro de ninguna de las causales de exclusión. Las causales de exclusión son, por ejemplo, participación activa en guerra, fisión, fusión nuclear, preexistencia, actos voluntarios contra uno mismo antes del año, dependencia física o psíquica a estupefacientes o bebidas alcohólicas, accidente de trabajo o enfermedad profesional, que es los trabajadores de riesgo, los mineros, los pesqueros, construcción civil, tienen otro seguro porque tienen un trabajo de riesgo. Entonces, aparte existe el seguro complementario de trabajo riesgo que cubre esos siniestros y eso tampoco está cubierto por la AFP, ¿no? Entonces, hay que estar al día en los pagos, no estar dentro de las causales de exclusión y una cosa que me olvidé mencionar. Las personas que recién se afilian y no están pagando todavía, tienen un seguro automático que es hasta 2 meses de pago, desde los 2 primeros meses de pago hasta que no, si no están pagando no importa, igual tienen derecho a la cobertura de seguro. De acuerdo, entonces es súper importante estar al día. Sí. Y aquí nos genera esta duda, ¿hay que realizar un pago para tener este seguro? Cuéntanos. El pago se accedemos a realiza a la AFP como un paquete. Yo pago para mi pensión de jubilación, pago 10% de mi sueldo. Y adicionalmente pago 1.37% de mi sueldo para tener derecho a esta cobertura de seguro de invalidez, sobrevivencia y reembolso de gastos de sepelio. Cuando yo trabajo en una empresa, mi empleador se encarga de descontarme. Si yo dejo de trabajar en la empresa, es importante que pueda seguir aportando como independiente para que pueda seguir estando al día en los pagos y tener la cobertura. Ok, entonces para poner un ejemplo, una persona que está trabajando como dependiente y percibe un sueldo de 1.500 soles, tú nos cuentas que hay un descuento. Exacto. ¿Cómo Una sería? persona de 1.500 soles aporta 10% para su fondo, son 150 soles, y 1.37% para la prima de seguros, que son 20 soles con 55. En total, el aporte de una persona que gana 1.500 sería 170 soles con 55 para todo el beneficio de la AFP. De acuerdo. ¿Y qué pasa si es que esta persona deja de aportar? ¿Pierde su seguro? Si una persona deja de aportar más de 4 meses y no tiene 4 dentro de los últimos 8 meses, no va a tener derecho a la cobertura de seguro. Pero
igual tiene derecho, igual tendría derecho a una pensión. Es importante estar al día en los pagos para tener derecho a la cobertura de seguro y tener este aporte adicional para una pensión si algo me pasa. Pero si por A, B, Z no estuviera al día en los pagos y algo me pasa, igual tendría derecho a una pensión con el capital que acumule. De acuerdo. Entonces tú nos hablabas de la importancia de estar al día para poder tener esta pensión de sobrevivencia, de invalidez o un reembolso de gasto de sepelio. Ahora, aquí hay una duda. ¿Qué pasa si yo dejo de aportar? Porque nos hablabas en un momento del 10% que va al fondo y este porcentaje que es de seguro. Si yo dejo de aportar, ¿pierdo el dinero que ya tengo acumulado en mi AFP? No, imposible. El dinero que tienes acumulado en la AFP sigue siendo tuyo, sigue generando rentabilidad. Y que quede súper claro, jamás se pierde el dinero que una persona tiene en su AFP. Bien, entonces, al momento que una persona tuviera un siniestro, en caso de invalidez, en caso de fallecimiento, con ese capital más el aporte adicional de la compañía de seguros, se le va a otorgar una pensión. Pero si no tuviera derecho a esta cobertura, el capital que tiene va a servir para esa pensión. Ok. Y si no tuviera familiares que cobren esta pensión, todo el dinero va para sus herederos. Como te dije, jamás se pierde. Ok. Y, Cari, aquí nos salta esta duda. ¿Una persona voluntariamente puede decidir no quiero pagar el seguro y solamente aportar el 10% para mi fondo? No, no funciona así. Es un paquete. Somos sistema privado de pensiones. Otorgamos pensiones. Y lo que aporto para mi pensión de jubilación va amarrado a lo que aporto para mi pensión de invalidez, sobrevivencia, si es que algo me pasa. Hay que aportar completo para tener todos los beneficios. Ok, entiendo. Hace un rato nos hablabas acerca de beneficiarios y herederos. Entendemos que todos son familiares, ¿no?, de una persona. ¿Cuál es la diferencia entre beneficiarios y herederos? A ver, te explico. Ya la ley definió cuáles de mis familiares van a tener derecho a una pensión si es que algo me pasa. La ley ha definido que son los familiares directos, los familiares más cercanos. Entonces, en caso de fallecimiento, quienes van a tener derecho a una pensión son cónyuge o conviviente, que tiene una pensión de por vida, hijos menores de 18, que van a tener una pensión hasta los 18 años y tendrían una pensión hasta los 28, inclusive si continúan estudiando estudios superiores. Okay. Hijos mayores inválidos, total y definitivamente, la pensión es de por vida. Y también hay una pensión para los padres, si es que fueran inválidos o si dependían económicamente del afiliado que falleció. En mi caso, por ejemplo, yo ya no tengo hijos chicos, mis hijos ya están grandes, mi mamá no depende económicamente de mí, entonces, en caso me pasara algo, no habría este grupo familiar determinado para cobrar una pensión. En mi caso, mi dinero sería herencia para mis herederos legales, que serían mis hijos. De acuerdo, entonces los herederos son aquellos familiares que no están incluidos en esta primera lista de beneficiarios. Exactamente, Okay. sí. A ver, y si nos ponemos en una situación de la vida real, por ejemplo, una persona que está aportando a la AFP y paga su seguro todos los meses, un día sufre un accidente o se enferma y ya no puede seguir trabajando. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bien, cuando una persona tiene un problema de salud o por accidente o por enfermedad, primero que nada, todas las personas que están trabajando en una empresa tienen un seguro médico. Entonces, antes de que se considere una invalidez, se considera una enfermedad, un problema de salud. Y hay un seguro médico que cubre una pensión, un subsidio por salud. Pero si este problema de salud es tan grave que ya tendría que considerarse una invalidez o es tan largo que ya tendría que considerarse una invalidez, es ahí donde entra la AFP. En ese caso, el cliente lo que tiene que hacer es ingresar a nuestra página web www.afpintegra.pe para registrar una solicitud de evaluación y calificación de invalidez. Ahí pone todos los documentos médicos que tiene para que el comité médico de las AFPs, hay un comité médico de la superintendencia de las AFPs que evalúan si efectivamente hay una invalidez,
¿Cuál es el grado de esta invalidez? Si es una invalidez parcial o es una invalidez total. Si es una invalidez temporal, o sea, si la persona se va a recuperar dentro de poco tiempo y hay que pagarle por un periodo nada más, o si es una invalidez permanente y hay que pagar la pensión toda la vida, e inclusive determinan la fecha de siniestro de la invalidez, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de un accidente es un poco difícil determinar desde cuándo la persona tiene la invalidez, desde el momento que tuvo el accidente, después de la operación, ahí los médicos son los que determinan la fecha de siniestro y de esa fecha se cuentan para atrás los 8 meses en los cuales hay que tener 4 meses de pago para tener derecho a la cobertura. Por eso es importante estar al día en los pagos para gozar siempre del beneficio. De acuerdo, Cari, súper claro. Y qué importante es estar al día en los aportes para poder tener este seguro y tener este beneficio, ¿no? Definitivamente, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y aquí pensábamos en un caso un poco más triste, ¿no? En el caso de fallecimiento de un afiliado, ¿cómo funcionaría el seguro? ¿Qué es lo que cubriría el seguro aquí? El seguro cubre, primero que nada, el reembolso de gastos de sepelio a quien lo haya pagado, ¿no? Es lo mismo en caso de fallecimiento de un familiar que se encuentre afiliado a la AFP. Se ingresa a la página web de Integra y se registra la solicitud de reembolso de gastos de sepelio con las boletas, las facturas de los gastos efectuados. Hay un tope. Ahora, una persona en el Perú tiene derecho a cobertura de reembolso de gastos de sepelio en la AFP, en eSalud, quizá contrató un seguro privado, quizá tiene, no sé, una tarjeta de crédito que le brinda también ese beneficio, pero todos piden documentos originales. Así que es importante verificar cuál es el tope y cuál es el concepto que se cubre en cada uno de estos seguros para presentar los documentos. Aquí en la AFP presentan los documentos y se paga hasta el tope de seguro. Te digo en este momento cuánto es el tope de seguro. Este tope se actualiza trimestralmente con la inflación. En este momento reembolsamos hasta 5.503.95 soles. Por gastos de sepelio. Además de los gastos de sepelio, se paga la pensión de sobrevivencia a los familiares que te mencioné, cónyuge o conviviente, hijos menores, hijos mayores inválidos, padres del afiliado, presentan los documentos que los acredite como beneficiarios y entonces nosotros empezamos a pagar una pensión mensual de hasta el 100% del sueldo del afiliado, siempre y cuando tenga cobertura, ¿no? Si no tuviera cobertura, ya les dije, jamás se pierde el dinero. Igual se paga una pensión con el capital que tiene acumulado. De acuerdo. Entonces, definitivamente este seguro ayuda mucho a la familia de la persona que está afiliada a una AFP, ¿no? Qué importante es saber dónde estamos afiliados, ¿no? Nosotros estamos afiliados a la AFP y nuestra familia está protegida. Bueno. Gracias, Cari. Gracias por toda esta información. Realmente el tema está muy interesante. Creo que no todos teníamos tanta información sobre el seguro. Sabemos que tenemos un fondo, pero este seguro de pensión que tenemos es súper importante. ¿Qué nos sugieres sobre si yo no estoy trabajando en una empresa como dependiente? ¿Puedo seguir aportando? Por supuesto. ¿Cómo Mira, lo puedo hacer? Cuando nosotros trabajamos en una empresa y la empresa nos descuenta y la empresa realiza el aporte a mi AFP. Bien, pero si yo no estuviera trabajando en una empresa, puedo realizar aportes como independiente. Entonces, a partir del sueldo mínimo puedo realizar el aporte mensualmente para poder seguir gozando de los beneficios. Bien, si yo dejara de aportar por un tiempo, que no sea más de 4 meses, para que siempre sigas gozando de la cobertura de seguro. De acuerdo. Entonces, no más de 4 meses. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de mayo. Entonces, tú nos dices, retrocedemos 8 meses y a partir de abril hacia atrás se van a evaluar 8 meses. Ajá. Y si en esos 8 meses hay 4 meses pagados continuos, tienen que ser consecutivos. No importa, consecutivos o no. En esos 8 meses, 4 pagos. Y eso me va a dar derecho a la cobertura de seguro. seguro. Sí. De mi seguro de pensión. Cuando el empleador me descuenta, el empleador se encarga de efectuar los pagos. Si el empleador se demora, el empleador paga un interés.
Bien, si a mí me pasa algo y el empleador no hubiera estado al día, igual tengo cobertura de seguro, se hace la cobranza y tengo cobertura de seguro. Pero si soy independiente, es importante realizar los pagos en fecha oportuna, siempre al mes siguiente. Es decir, el aporte de mayo, ¿cuándo lo tengo que pagar? En junio. Y lo de junio lo pagas en julio. ¿Todo el mes para pagarlo? Así es, todo el mes para pagarlo. De acuerdo. Gracias, Cari. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Estamos en vivo, así que los invitamos a hacer preguntas y registrarlas aquí en el chat. Ya nos ha llegado una pregunta y lo que nos están consultando es, ¿qué sucedería si estoy cobrando una pensión de invalidez y fallezco? ¿Mi esposa ya no cobra pensión porque yo ya cobré en vida? No, no es así. En el momento que una persona empieza a cobrar, o sea, aportamos a la AFP para cobrar una pensión de jubilación. Si yo cobro una pensión de jubilación o si me pasa algo y cobro una pensión de invalidez, en el momento que se realiza el cálculo de la pensión, se calcula la pensión para mí y para mis beneficiarios. En caso de invalidez o en caso de jubilación, al fallecimiento del titular, los beneficiarios siguen cobrando la pensión. De acuerdo, entonces todos están ahí cubiertos. Así es. Gracias, Cari. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si el empleador no hace el pago correspondiente a la AFP pese a haber realizado el descuento? ¿Pierdo mi cobertura en caso de siniestro? No, no se pierde la cobertura. Había comentado eso. Si el empleador no paga, la AFP realiza la cobranza. Cobranza administrativa, cobranza judicial, lo que sea necesario para recuperar el dinero y en el momento que el empleador se ponga al día, se cubre el siniestro, se cubre la pensión, sí. Aquí hay una pregunta que yo también estaba pensando. ¿El reembolso de gasto de sepelio también aplica si fallece mi padre, que vive conmigo, pero no está afiliado a la AFP? El reembolso de gastos de sepelio es un seguro para los afiliados de la AFP. Solamente cubre al afiliado. De acuerdo. Y aquí tenemos otra pregunta. Después de los 65 años, si todavía no deseo jubilarme, ¿se debe seguir pagando el seguro o ya no? ¿Y perdería su cobertura? Ahí vamos por partes. El plan es tener una pensión de jubilación a futuro. A partir de los 65 años ya tengo el capital suficiente para poder tener una pensión de jubilación y ya no voy a necesitar el seguro porque mi capital me permite tener una pensión. Así que a partir de los 65 ya no se aporta la prima de seguro y tampoco se tiene derecho a la cobertura de seguro porque ya tengo el capital. No necesito que pongan este capital extra para poder tener una pensión. No es obligatorio jubilarse a los 65. La persona puede postergar su jubilación hasta el momento que desee. Así que a partir de los 65 ya no se tiene que pagar prima de seguro, ya no se tiene tampoco el beneficio de la cobertura porque ya no se necesita. Tenemos el capital para tener una pensión. De acuerdo. Entonces entendemos que la cobertura del seguro se da hasta los 65 años y llegada a esa edad, el afiliado, si desea voluntariamente, puede iniciar su trámite de jubilación. Sí, exactamente. Aquí tenemos otra pregunta que nos ha llegado. Este mes empecé a trabajar en una empresa y me he afiliado a su AFP. ¿Desde cuándo se activa mi cobertura de seguros? La cobertura de seguro es automática. Te afilias a la AFP y tienes hasta 2 meses de pago adicionales para tener derecho a la cobertura. Dios no quiera, algo me pasa, aunque no tenga ni un centavo en mi cuenta, o sea, mi saldo en cero, tengo la cobertura de seguro y toda la pensión sería pagada con el aporte adicional de la cobertura, ¿no? Pero son 2 meses, o sea, después es importante estar al día para poder tener derecho a la cobertura. Y ahí sería súper importante también revisar que mi empleador está aportando, ¿no? Si me da el tercer mes y veo, ¿cómo hago seguimiento que Nosotros mi empleador está pagando? Enviamos el estado de cuenta todos los meses. Okay. En la página web puedes ingresar a la parte privada con tu documento de identidad y contraseña y puedes ver cómo va tu cuenta. Siempre es importante hacerle seguimiento, ¿no? Que tu empleador esté al día, que tus pagos estén correctamente realizados sobre el monto que corresponde, que el descuento que te hicieron figure. Hagámosle seguimiento. Nosotros lo hacemos, pero también es importante que tú estés atento para verificar que todo se encuentre conforme. De acuerdo. Y aquí nos ha llegado una pregunta más.
¿Qué pasa si hice retiros de mi fondo y cuento con un monto mínimo y sigo pagando el seguro? Bien, ahí tenemos una situación, ¿no? El plan es acumular dinero para una pensión de jubilación a futuro, pero han habido situaciones como por ejemplo la pandemia en que tuvimos retiros extraordinarios y muchas personas han realizado el retiro. En caso de algún siniestro, lo que se verifica es que la persona haya pagado en ese lapso, que tenga 4 pagos dentro de los últimos 8 meses. Se calcula la pensión como si no se hubiera retirado nada y luego se descuenta ese retiro. O sea, ya fue pagado, ¿no? Lo recibiste como por adelantado cuando hiciste el retiro. Entonces, se considera el saldo teórico de la cuenta como si nunca hubieras realizado ningún retiro, pero al momento de pagar se descuenta el dinero que ya se te pagó por adelantado. Ok, o sea, igual voy a tener cobertura, pero se va a restar ese dinero que ya se dispuso en algún momento. Exactamente. Ok, gracias, Cari. Aquí tenemos otra más. ¿El seguro de sepelio es en caso de muerte natural o accidental? ¿O en los dos casos hay alguna diferencia? No, los gastos de sepelio se cubren por el fallecimiento del titular, siempre y cuando esté al día en los pagos y no se encuentren las causales de exclusión, el seguro paga el reembolso de gasto de sepelio a quien lo haya gastado. Y si no tiene cobertura de seguro porque no estuvo al día o porque fue una situación de exclusión, igual se reembolsan los gastos de sepelio con cargo al saldo de la cuenta. Ok, entonces cuando no hay seguro, se toma de la cuenta. De la y cuenta. Cuando hay seguro es lo que cubre este seguro más el fondo que tenga acumulado. Exactamente. Entonces conviene estar al día en los aportes. Y bueno, estas son las preguntas que hemos recibido. Los invitamos a seguir enviando sus consultas. Y aquí también queríamos comentarles que, bueno, este tema es súper importante. Realmente, Cari, te agradecemos porque nos has dado muchas luces sobre este punto que no se tenía tan claro. Y en este momento lo que queremos hacer es agradecerle a todos los que se han conectado a este espacio de Intégrate Cuenta. Estén atentos a nuestras redes porque se vienen más espacios como este. Y muchísimas gracias, Cari, por este acompañamiento y por toda esta información que nos has dado. Ay, gracias a ti, Gaby, por invitarme, de verdad, encantada. Siempre se escucha que la AFP, el sistema privado de pensiones, es para una pensión de jubilación, y este punto es tan importante y no lo estamos tomando en cuenta. Este seguro que cubre a toda nuestra familia, tú y tu familia están cubiertos. Si algo te sucede, tu AFP te va a pagar una pensión. Y si tú no estás, tu familia va a recibir una pensión. Así que es importantísimo estar al día en los pagos para poder tener derecho a este beneficio. Gracias, Cari. Y antes de irnos, si alguna persona tiene más dudas sobre ese tema u otro tema, ¿qué pueden hacer? Entrar a nuestra página web www.afpintegra.pe. Ahí pueden ver toda la información respecto a cobertura de seguro, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, reembolso de gasto de sepelio, pensión de jubilación y todo lo que quieras saber sobre el sistema privado de pensiones. Y también en nuestras redes sociales. Más bien, ponnos aquí en los comentarios los temas que quisieras tratar en una próxima transmisión para poder tocarlos. Listo, gracias, Cari. Entonces, nos vemos en una próxima edición de Intégrate Cuento. Gracias por conectarse. Gracias, Cari. Gracias a todos.